y tenemos a Leonardo Hangetic, que nos trae la columna de ruralidad. ¿Qué nos vas a presentar, querido Leonardo? Bienvenido, primero. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, Muchas gracias. gracias. Muchas Igual, no gracias. hay de Bienvenido. queso, nomás de papa. Así. Estamos ya bien cruzaditos. Con la Nos temática. agarró la chiripioica. Realidad. Es la realidad del campo lo que nos tiene así, ¿o no? Sí, la verdad que un poco, ¿no? Un poco cruzado, tratando de entender este bolón que la retención en medio de la realidad rural, que a veces no tiene nada que ver con las retenciones, pero bueno. ¿Y cómo lo aplicamos al cotidiano de esta, Vamos de a esta tratar ruralidad? de meternos en ese desafío, un poco. Bueno, la excusa del motivo de meter la columna de la ruralidad el día de hoy tiene que ver con que es 6 de agosto, que el día 6 de agosto es el día del ingeniero agrónomo y veterinario. Feliz día. Bueno, gracias. Sí. No, pero bueno, en realidad tiene que ver con el inicio de el desarrollo de las ciencias agropecuarias en la Argentina, el estudio de las ciencias agropecuarias. Data de 1883, el 6 de agosto, que se funda el Instituto Santa Catalina, donde comienzan los estudios agrarios y que después pasa a ser parte de la Universidad Nacional de La Plata. Después ese predio lo comparte la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad de Lomas de Zamora. Es un predio de 650 hectáreas en el municipio de Lomas de Zamora. Digamos que 650 hectáreas en un lugar superpoblado, en un lugar donde es el famoso primer cordón del conurbano sur, que da miedo. Bueno, es la tercera sección electoral, digamos 600 hectáreas libres en ese lugar, con una estación experimental hoy en día, donde se evalúan cultivos, se desarrollan distintas actividades agropecuarias. Bueno, que fue pasando de mano en mano, un poco en la historia me puse a investigar un cachito con el motivo de la columna, y les cuento un poco de eso, que en 1588, en marco del virreinato, 1580, ¿no? Sí. Un virrey pasa a manos de un señor que se llamaba Pedro López Vera esas tierras y le dice: usted se va a dedicar a hacer la ganadería acá. Más o menos como se solían hacer las cosas en esa época, que un virrey decidía sobre la tierra. Sí, Y se la daba a un señor que seguramente tenía alguna amistad con el rey en España, ¿no? Claro. Bueno, y lo básico que era ganadería. Nada demasiado intensivo. La ganadería, que tenía mucho valor el cuero, la exportación de carne salada, todo ese circo, por lo cual se desarrolló supuestamente el campo argentino. Bueno, eso pasaba en esa época, fue pasando de mano en mano esa estancia, hasta que en 1819 empieza a figurar por primera vez con el nombre de estanzuela Santa Catalina. Y un dato importante es que en 1825 Bernardino Rivadavia, que era el presidente en ese momento, permite que se asienten cerca de 200 colonos escoceses para justamente empezar a cambiar un poco el modelo productivo, que era solamente ganadería extensiva, y empezar a generar un poco más de cultivo, intensificar. Me parece que es un dato muy importante porque viene un poco a explicar lo que charlamos en la última vez que hice columna, que hicimos una entrevista a Juan Manuel Rossi de FECOFE, gracias. Que es la Federación de Cooperativas. Sí, que el motivo había sido también que era el Día de la Agricultura en ese momento, el Día de la Agricultura, perdón, que tenía que ver con una ley que Perón había permitido que un montón de colonos accedan a la propiedad de la tierra, dando créditos para ese acceso. Bueno, este tipo de colonos, esos 200 colonos que se instalan ahí, que empiezan a cambiar un poco la matriz productiva, dándole un poco más de trabajo a la tierra, que no eran dueños, dependían de estas familias que en algún momento le regalaron la tierra a algún virrey o a algún rey. Bueno, lo importante es que en ese grupo de colonos escoceses había un botánico que empieza a desarrollar un poco estudio de sistematización de las especies vegetales de la zona, y de ahí va pasando a escuelas
agrotécnica, que llamaríamos agrotécnica hoy en día, hasta que se inician los estudios superiores en las ciencias agropecuarias. Bueno, como les decía, en 1905 pasa con la fundación de la Universidad de La Plata, esas tierras pasan a ser de la universidad. Aprovecho la excusa esta de los estudios de las ciencias agropecuarias para sumar también de que en 1956 se funda el INTA, ¿no? Ahí el gobierno de Aramburu, dictadura de Aramburu, gobierno que hace caer al gobierno peronista, funda el INTA como forma de dar un gesto a la oligarquía argentina, esas familias que se habían sentido atacadas por el gobierno de Perón. Y que en realidad funda el INTA sobre una estructura ya existente que se llamaba Comisión Nacional de Investigación Agropecuaria, que también tenía desarrollo en todas las provincias, que empezaba a tener tierras en todas las provincias donde desarrollar cultivos, donde hacer investigación experimental. Sobre esa estructura se funda el INTA. ¿Quién no conoce hoy el INTA, ¿no? El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria? Que bueno, es muy conocido, entre otras cosas, porque en su momento eran quienes daban la semilla a través del programa Pro Huerta, entre otras muchas cosas. Hay una oficina acá en Merlo del INTA, está la oficina grande en Concarán. Entonces, traer un poquito, ¿no?, a la actualidad y a nuestra realidad esto que venís contando, que parece alejado, pero que hoy en día nos toca. Digamos, acá tiene esa escala, pero en otros lugares con tierras, digamos, de la región pampeana, básicamente, tiene otro modelo de incidencia. Claro. ¿No? Es una institución de disputa, que es un poco a lo que queremos llegar. Y evaluar también. No, pero como dato de color, también que en ese momento se crea también la CONEA, ¿no? Un poco después, CONEA, que es la Comisión Nacional de Energía Atómica, un poco después el CONICET. Digo, se empieza a formar la matriz de ciencia y técnica en esos mediados de 1900. El tema es que ese modelo de ciencia y técnica, y puntualmente dentro del INTA, tiene una responsabilidad en el modelo que se termina estableciendo, inclusive hasta hoy en día. ¿Sí? Hay, como para tratar de seguir un poco la línea histórica, en 1990, con la apertura liberal del gobierno de Menem, el INTA hace un congreso, unas jornadas de debate interno que terminan en un libro que fue muy importante en ese momento, que se llama Juicio a nuestra agricultura, donde dicen, bueno, todo lo que hicimos hasta ahora estaba mal. Somos responsables de haber degradado los suelos, de que se hayan erosionado, de una agricultura que no fue eficiente, y hay que pasar a otro tipo de agricultura. Eso decanta unos años después en la aprobación de la soja transgénica y de un modelo de siembra directa, que es el que se expande de una forma impresionante en toda Argentina, que es el que permite que se empiece a sembrar soja en lugares como Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, y avance el desmonte, Chaco, Formosa, ¿no? Partes de Salta, partes de Catamarca, digamos. Las rutas, las banquinas. Todo, digamos, un modelo agropecuario que cambia la matriz productiva, promovido también por el INTA, promovido por las universidades, promovido por las facultades de agronomía y de veterinaria, que dieron la mano, formaron los técnicos para ese modelo. Un desarrollo de la ciencia y la tecnología que propició este modelo productivo, ¿no? Exacto. Por Digo, llamarlo. Carteles de Singenta, de Quebra y todo eso. Sí, todo eso. Bueno, que cambia, se va transformando en esos 10 años, 12 años de la convertibilidad. Cuando vuelve Duhalde, cuando llega Duhalde, digamos, en el 2002, se hace un censo agropecuario y ahí se evalúa que habían desaparecido 120.000 productores. Claro. ¿No? Desde el 88 al
al 2002, ese rango de censo agropecuario son 120.000 productores que desaparecen. Claro, todo tiene su consecuencia con las medidas que se van tomando, ¿no? Desde lo que son las políticas nacionales. Sí, exacto. Digamos como que ese modelo impacta fuertemente en lo que son las tierras cultivables en la región pampeana y a lo mejor el corrimiento de la frontera agropecuaria, que en nuestra zona se ve muy claro lo que es el Valle del Conlara, ¿no? Hasta el Valle del Conlara, hasta la ruta 148, hay un modelo que tiene mucho más que ver con el modelo de insumos, y del otro lado de la ruta, del otro lado Vamos del río, por parte. cambia ese modelo. El corrimiento de la frontera agropecuaria, expliquémoslo, y un modelo de insumos, expliquémoslo. No, a ver, el corrimiento de la frontera agropecuaria es que esta tecnología de la mano de la siembra directa permite que se siembre en lugares donde antes la productividad era muy baja. Claro, ¿sí? Antes era la pampa húmeda, ahí iba la soja, el trigo, ¿no? Claro. Ahora casi en cualquier parte del país. Exacto, sí, eso hace que se corra la frontera agropecuaria, se desmonte, se corran las vacas hacia lugares menos productivos, que es lo que sucede del otro lado del río Conlara. Y bueno, y estas tierras empiezan a tener valor desde la lógica de ese modelo agropecuario imperante. Claro, más soja, ¿sí? Menos vaca. Más soja, menos vaca, más agriculturización. Claro. Volviendo un cachito a ese modelo de ciencia y técnica, este modelo del corrimiento de la frontera agropecuaria, de la siembra directa, viene de la mano de semillas transgénicas, viene de la mano de mucho uso de fertilizantes, de mucho uso de agroquímicos, agrotóxicos, fertilizantes plaguicidas, digamos, que son producidos por las mismas empresas que desarrollan las semillas transgénicas, ¿no? Que acá, eso es un paréntesis, pero justo en Cresud tenemos las empresas que desarrollan las semillas transgénicas, que bueno, hasta hace un par de años estuvo Monsanto, ahora está solo Nidera, pero acá en el valle se siembran las semillas, se hacen los híbridos, se cruzan las semillas, se generan las variedades que se venden, que la empresa vende como semillero a todos los productores en el país y en otros países también. Bueno, nada, ese modelo como cada vez es una espiral donde cada vez requiere más tecnología y donde cada vez los instrumentos de ciencia y técnica que tiene la Argentina, como las universidades, como el INTA, entran en esa espiral y cada vez desarrollan más nanotecnología, cada vez desarrollan, digamos, que se paran al lado de las plantitas y ven cómo viene evolucionando la manchita de no sé qué cosa y cómo la tratan. Súper específico, claro. Esa nanotecnología, los drones, las siembras y las cosechas reguladas satelitalmente, ¿no? Donde cosechaste más, podés poner menos fertilizante en la próxima campaña, digamos, niveles de tecnificación en una espiral que concentra y que a la par va dejando afuera a gente, ¿no? Porque es pocos los que se suben a esa escala. Claro. Y pocos, por ejemplo, creo que la otra vez lo dije, pero el 70% de la famosa cosecha récord de 100 millones de toneladas que se producen en la Argentina, lo producen cerca de 80 productores. 80.000 productores, perdón. 80.000 productores. Bueno, todo un modelo muy concentrado en esa lógica de producción de la región pampeana. Esos 80.000 productores trabajan con 12.000 contratistas. Muy baja la cantidad. Los volúmenes que se manejan son muy gigantes con muy pocos actores en el medio. Claro, eso es interesante porque es muchas veces el discurso que se sostiene acerca de los que traen el desarrollo y generan trabajo, ¿no? Y cuando lo pasamos a datos reales y concretos, vemos que esa generación de trabajo no es tan importante en relación a las consecuencias que trae, cuántas hectáreas de ocupación de tierra tienen, qué contaminación tienen, qué semillas se está usando, qué se produce, a dónde va lo que se produce, que no es nuestro alimento, ¿no? Es algo, la soja que va al exterior.
Te comparto un mensajito que llega en relación a lo que estás desarrollando. Muy buena la columna de Leo. Muchas veces desde este lado ideológico se defiende a los institutos de ciencia y técnica de forma acrítica, cuando tenemos que ver que son instituciones en disputa, que muchas veces son las que apoyan y dan sustento técnico a los modelos hegemónicos, como el trigo transgénico con patente de Bioceres /CONICET. Interesante también, porque en esto de muchas veces defender, por supuesto, el CONICET, el INTA, se pierde esa mirada crítica, ¿no? Bueno, esa era la conclusión de la columna. Ah, no te puedo creer. Listo, vamos cerrando. Una lúcida que mandó el comentario. Pero bueno, un poco la reflexión va por ese lado. Nombrabas recién varias de las cosas que creo que son consecuencias de este modelo. Sumo, por ejemplo, cómo se pierde la posibilidad de rediscutir el modelo al bajar las retenciones, concretamente, ¿no? Ese gesto de hace una semana de Milei, la verdad que cuando uno se pone a analizar un cachito, esta lógica que venía un poco explicando, no le cierra económicamente a muchos productores, y si no bajaban las retenciones pasa a ser no rentable la producción de soja. En ese punto es cierto. Lo que pasa es que no discutimos por qué vale lo mismo la soja que se produce en Santiago del Estero que la soja que se produce a 50 kilómetros del puerto de Rosario. Nos perdimos de discutir ese tipo de cosas, nos perdimos de discutir por qué los dueños de la tierra la tienen que alquilar porque no la pueden producir y van quedando en manos de pools de siembra, que son los que desarrollan estas tecnologías súper concentradas, digamos, a las que pueden acceder poco. Nos perdemos la posibilidad de discutir eso, nos perdemos la posibilidad de discutir cómo impacta en la soberanía alimentaria, en la seguridad alimentaria este modelo, además de consumir una diversidad escasa de alimentos, producir en pocas manos, con baja calidad nutritiva, con alimentos contaminados. Bueno, todas esas, bajamos las retenciones y no discutimos ninguna de estas cosas. Y esto viene muy en relación a la primera entrevista que tuvimos el día de hoy con Marcos Chiavi acerca de cómo cambió el mundo del trabajo y quién está pensando hoy en día el modelo productivo, ¿no? De cuáles son cómo se genera trabajo, quién lo está pensando hoy, porque decíamos, hay un gobierno nacional que lo único que hace es anunciar despidos y ajuste, ¿no? Y no hay una propuesta acerca de un modelo de desarrollo productivo, ¿no? Las medidas que se toman son favoreciendo concretamente este sector agropecuario, sí, el más rico del país, y no hay una otra propuesta, ¿no? Claro, que tiene que ver un poco con el sentido de la pregunta o el comentario del oyente recién, defendemos estos institutos, defendemos el INTA o a la ciencia dentro de qué lógica hacia qué modelo está favoreciendo. Lo defendemos, sí, no nos cabe duda, pero no nos olvidamos que tenemos que discutir qué es lo que promueve cada sector. Acá, Nobleza Obliga, tengo que hacer un comentario de que vamos a defender al INTA, queremos que la estación experimental del INTA sigan en manos del Estado Nacional, porque es algo recontra estratégico desde donde construir un nuevo modelo agropecuario, y tenemos que decir de que el Instituto de Agricultura Familiar, que nunca llegó a tener la jerarquía del INTA, se borró de un plumazo en marzo del año pasado, se desguazó con 900 trabajadores y trabajadoras en la calle. No tuvo la posibilidad que tiene el INTA de por lo menos estar peleando, poniendo en debate hoy. Vamos a aguantar al INTA, le vamos a aguantar los trapos, pero recordemos de que al INAPSI se lo barrió como si nada. Que hoy, entre paréntesis, hoy se hace una movilización rechazando este último decreto, el decreto 462/25, que afecta al INTA, al INTI, un montón de organismos, y también al Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Por eso hoy se hace concentración en el Congreso. Como todo tiene que ver con todo, un 6 de agosto de 1883, donde se fundan los estudios agropecuarios en la Argentina, llegamos a defender al INTA y también al INAPSI
por la aprobación de ese decreto. Bueno, nada, en concreto, un poco esto que veníamos diciendo de que el INTA tiene que seguir siendo un lugar desde donde, y las universidades, desde donde pensar una política pública en relación al sector agropecuario distinta, y debe ser una trinchera para eso. Y también hay otras trincheras, ¿no? Que me parece justo nombrarlas, que son todos los productores que hacen un esfuerzo por repensar la agricultura, que hoy en día están enmarcados en lo que es la agroecología, ¿no? Todas las familias que optan por tener un acercamiento más directo con la producción de alimentos, que acá en nuestra zona son muy importantes, que son muy necesarios. Bueno, también repensar desde ahí, también repensar desde las familias campesinas que quedaron al margen de todos estos modelos y que siguen resistiendo y que viven con majada de 50 cabras, que dependen de un plan social, que dependen de una pensión, de una jubilación para poder existir. Bueno, eso, desde esos lugares tenemos que volver a pensar el modelo agropecuario. Bueno, nada, eso era un poco la reflexión que me fue llevando de un 6 de agosto de los estudios agropecuarios y de cómo empezar a construir un modelo agropecuario que no sea tan dependiente de la lógica de las corporaciones. Te cuento, Leo, que en 21 minutos hiciste el resumen de 500 años. Más o menos. Y le quedó un par de cosas por todavía. Seguro, pero lo íbamos apurando porque viste cómo son los tiempos radiales, pero bueno, muy interesante tomar la reflexión desde por qué hoy se celebra el Día de los Ingenieros Agrónomos, el Día de los Médicos Veterinarios, arrancamos desde ahí, y todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario. ¿Y qué fue sucediendo a lo largo de la historia, de nuestra historia en Argentina? ¿Cuáles fueron las posturas, los posicionamientos que tomaron los distintos gobiernos nacionales en relación a esta temática? Y vinculado a cuál fue el modelo de desarrollo productivo que cada gobierno propuso. Y eso tuvo sus consecuencias, tuvo sus beneficiarios y tuvo sus perjudicados también, ¿no? En cada momento histórico. Y me parece que lo que nos convida esta columna es a pensar hoy cuál es ese modelo de desarrollo productivo que queremos, que necesitamos, y Leo nos compartió algunas pistas, ¿no? Con quién podemos dialogar. Y pensándolo acá, en este territorio, no nos vamos tan lejos. Bueno, vos nombrabas un montón de actores que a nivel local ya vienen haciendo cosas. Qué interesante poder escuchar esas voces. Exacto, sí. Bueno, muy claro, Leo, muchísimas gracias. ¿Te quedó algo más ahí en el tintero? No. ¿Lo quieres? Sí, pero no. Lo que pasa es que cuando empezás a estudiar un poquito estas cosas, el rol de los inmigrantes en la producción agropecuaria fue muy importante. Uh-huh. Y fueron los empleados de la oligarquía, ¿no? Y no soy peronista, aclaro, pero la verdad que el gobierno de Perón en ese momento tuvo mucha incidencia en reestructurar. Fue una incipiente reforma agraria que existió de cómo se pensó distinto, y lo pudo hacer porque estaban los inmigrantes pidiendo las tierras, pidiendo tener un rol distinto en la producción, y se basó en eso. Si no hubiesen estado los inmigrantes, no se podía hacer la reforma agraria. Y hoy en día, ¿sobre qué pensamos el modelo distinto de producción? Si perdemos a las familias campesinas, si perdemos a los que están produciendo alimentos en los cordones de los pueblos, si perdemos a los que están tratando de reinventar la producción, de hacer trigo sin agroquímicos, hacer maíz mezclado con las vacas, si perdemos a esa gente, ¿sobre qué actores nos paramos para repensar el modelo agropecuario? Uh-huh. Si perdemos al INTA, si perdemos al INAFSI. Conocí muchos inmigrantes y, por ejemplo, acá en la Villa de Merlo, hace muchos años atrás, la producción de azafrán era formidable. Por ejemplo, un ejemplo nada más, chiquitito. Pensaba que, hace poquito que estuvo el presidente en la sociedad rural diciendo que había gente que se había atrevido a hablar de la reforma agraria.
Y va a seguir sucediendo, Claro. va a seguir sucediendo que la gente se atreva a hablar de reforma agraria porque evidentemente una distribución inequitativa de un bien que, como decía la otra vez también, no se fabrica. Claro. Podemos fabricar un montón Y de los cosas que la no tierra quieren no hablar podemos de fabricar. reforma agraria son los que tienen toda la tierra, ¿no? Los Por que eso... se la roban toda. Claro, claro, Sí, se la exactamente. apropiaron. Bueno, Se creen Leo, con derechos. muchísimas gracias por esta columna de ruralidad. Leonardo Hangetic, dialogábamos con él en este día de los ingenieros, ingenieras agrónomas, médicos veterinarios y muchas otras ingenierías más vinculadas a las ciencias agrónomas, agropecuarias. Gracias por la columna. No, gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Un corte y una quebrada y enseguida volvemos con más Exacto. aire fresco. ¿Te pareció interesante el contenido? Escanea el QR y suscríbete.